Bienvenidos a mi video exposición de tópicos avanzados de bases de datos. Hablaremos sobre el soporte en la toma de decisiones. Bien, para tomar una decisión siempre es importante poner toda la información más relevante, y esta información se divide en dos partes. La primera parte de la información es la estructurada. Podemos encontrar un ejemplo que es una base de datos tradicional. Esta información es la que estamos acostumbrados a administrar y a procesar, pero representa una gran desventaja para las empresas, ya que se pierde información muy valiosa que se encuentra no estructurada. La no estructurada se encuentran, aquí podemos ver documentos, videos, audio, imágenes, o sea, es decir, todas las fuentes indirectas que tenemos para recopilar la información. Bueno, con esto el administrador informático cuenta con herramientas necesarias para mantener esta información. Una de estas herramientas es la utilización del XML, que es el lenguaje de marcas extensible, y se puede combinar también con SQL. Bueno, aquí les voy a presentar las bodegas de datos Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesarla, permitiendo su análisis de infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creación de un Data Warehouse representa la mayoría de las ocasiones el primer paso desde el punto de vista técnico para implantar una solución completa y fiable. La bodega de datos se encuentra sobre la plataforma del sistema operativo. La seguridad representada en la disponibilidad, confidencialidad y controles de acceso, que son puntos importantes para el Data Warehouse. Y también cuenta con privilegios sobre áreas de almacenamiento y procesamiento. Todo esto se utiliza en esta gran plataforma del Data Warehouse. También cuenta con una infraestructura de comunicación que permite que los diferentes componentes intercambien información. La cantidad de datos contenidos incrementa su importancia. Bien, ahora pasaremos al tema de OLAP. ¿Qué es OLAP? Bueno, es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial, o también se le conoce como Business Intelligence. Su objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello, utiliza estructuras multidimensionales, cubos OLAP, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos y sistemas de transacciones, y se usa en los negocios de ventas, el marketing, la mercadotecnia, informes de dirección, minería de datos y áreas muy similares. ¿Por qué se utiliza OLAP? Bueno, se utiliza para las consultas, generalmente consultas que requieren de gran rapidez. Una base de datos relacional almacenada en tablas discretas y bueno, así generar consultas de alguna multitabla que queramos. Y bien, aquí tenemos una de sus características y creo que es la más importante. Para construir una bodega de datos se necesita herramientas para ayudar a la migración y a la transformación de datos. Las herramientas, como ya les había mencionado, pueden ser el XML fusionado con el SQL, para que así el administrador informático pueda hacer sus consultas. Y vamos a hablar ahora de su funcionamiento.
El funcionamiento. ¿A qué se debe? Bueno, el funcionamiento es extraer datos de una o más bases de datos de aplicaciones operacionales. La, la base de datos es extraída y transformada para eliminar a lo mejor si tiene alguna inconsistencia y o sobrecargas de data warehouse. Y bueno, esta extracción se hace para transformarlo y crear en detalle un mejor ambiente, tener el buen acceso a la información y que pues más que nada manejar los datos con gran responsabilidad. Bien, ahora vamos a hablar de el procesamiento y el análisis en línea OLAP. Bueno, la razón de usar OLAP para las consultas también es muy importante. Eso es de que es muy veloz. Una base de datos relacional almacena entidades en tablas discretas y que han sido normalizadas. Esta estructura es muy buena para el sistema. Se necesita la rapidez y se necesita la base de datos multidimensional para manejar bases de datos muy complejas y consultas que a lo mejor es relativamente lentas, pero si la manejamos con una base de datos multidimensional nos va a agilizar en todo. Bueno, la herramienta OLAP se debe recordar que no es suficiente con solamente almacenar datos, sino también necesitamos procesarlos y así convertirlos en información muy importante para la organización. Ok. Ahora hablaremos sobre los mercados de datos DataMart. Bien, el mercado de datos constituye una tecnología de base de datos que han tomado gran auge debido al crecimiento y muchas veces la subutilización de los grandes bancos de datos históricos almacenados en las organizaciones. Les voy a explicar qué es un mercado de datos DataMart. Es un esquema de almacenamiento, el cual nos permite realizar consultas muy complejas por medio de la interacción e interrelación de múltiples entidades. Y así podemos mantener solo una información importante y la cual puede ser ordenada según los diferentes usuarios, bueno, las necesidades de cada usuario que tenga. Este tipo de mercado nos provee una interfaz de consulta que permite al usuario la posibilidad de análisis para la toma de decisiones. Y bien, el DataMart en sí significa mercado de datos. Vamos a hablar ahora de las fases de construcción de mercados de datos. Aquí tengo un esquema. El primero nos habla sobre la construcción del mercado de datos. Aquí se debe tener un modelo de datos, las herramientas y lo cual se va a necesitar. Después pasamos al segundo paso. Este paso nos sirve para que desarrollemos los procesos de los datos y realicemos programas de entradas. Y una vez que se cumpla con eso, ahora sí vamos a la construcción de los reportes analíticos. ¿En qué consiste? En construir los reportes, tableros de control que se necesiten. Y por último, la construcción de procesos de prueba. Bien, aquí tenemos un ejemplo del análisis del mercado de datos. El mercado de datos se considera una base de datos multidimensional orientada a una materia específica, con la información de interés para un determinado sector de la organización, contribuyendo
con los sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Aquí tenemos un ejemplo de un hipercubo que funciona con una representación intuitiva de un evento generado de datos y de más de 3 dimensiones, como pueden ver. Y aquí las dimensiones coexisten para que cada punto sea independiente entre sí. Ok, ahora postproducción del mercado de datos. ¿Esto a qué se refiere? Es la realización del mercado de datos que se debe de tener para una visión general, y para ello se realiza la construcción de un depósito de base de datos por medio de una guía de desarrollo, la cual en primer término plantea una pregunta: ¿por qué se quiere un depósito de datos? La respuesta influirá en los alcances del desarrollo, afectará la calidad de los datos y la arquitectura de los sistemas que se elijan para llevarlo a cabo. Lo que esta pregunta busca es tener en claro el objetivo que se persigue. Y aquí tenemos un ejemplo de todo lo que se debe de tener para construir a lo mejor un producto o un servicio. Bien, ahora vamos a hablar de las tecnologías. Existen dos tipos de tecnología: una que interactúa con el usuario y otra que es la de base de datos. La que interactúa con el usuario se llama front-end. También se conocen como herramientas de acceso o herramientas de presentación. Esta herramienta es de consulta. También tiene aplicaciones para los usuarios. A lo que me refiero es que puede haber a lo mejor muchos programas de aplicación como el Excel, el Word, el PowerPoint, y este front-end le permite el acceso a las bases de apoyo. Ok. La interfaz de usuario debe de cumplir con estas funciones para que se lleve a cabo, que es el diseño de formatos, presentación, lógica de la aplicación, manipulación de datos, herramientas de consulta, utilerías y menús. O sea, cosas que el usuario se le faciliten comprender, no como a nosotros que a lo mejor tengamos que programar algo y esos términos no los va a entender el usuario. Hay que adecuarlo. Y tenemos la segunda parte de la tecnología, que es bases de datos. Es una herramienta, como ya sabemos, donde accedemos directamente a la estructura y podemos construir consultas y también informes vía SQL. Bien, SQL, como ya saben nosotros, es un lenguaje muy extendido entre los informáticos, pero no tanto entre los usuarios finales. Aunque estas herramientas se escondan en cierta forma, los comandos del SQL siguen siendo necesarios para tener en claro el modelo relacional en cuanto se quiere hacer algún informe complejo, por lo que su utilización directa no es recomendada para usuarios finales, o sea, para usuarios comunes. Bien, aquí tenemos un ejemplo que a lo mejor se les hace familiar lo que hemos venido trabajando. Y ahora vamos a hablar de la minería de datos o data mining, que es lo mismo. ¿Qué es? La minería de datos es el proceso de detectar información de los conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos, porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay demasiados datos. Y bueno, como nosotros sabemos, es una forma de investigar, pero minuciosamente, ya que si no hacemos una buena investigación, no podemos hacer un buen producto o un buen servicio. Para esto se requieren muchos métodos, a lo mejor encuestas, entrevistas, fuentes directas, fuentes indirectas. El chiste es recopilar información
pero no, pero saber estructurarla y saber buscar información. Y aquí tenemos unas aplicaciones de la minería de datos. Se puede aplicar en los bancos, las finanzas, porque los clientes pueden usar una variedad de técnicas de minados de datos, y con esto se puede construir un modelo a fin de determinar si extienden crédito a nuevos solicitantes. El minado de datos se usa exitosamente para detectar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito, ya sea después del hecho o en tiempo real, para negar a la potencia transacción, y también las utilizan las compañías aseguradoras para determinar los reclamos, a lo mejor que no sean fraudulentos. Okay. Ahora también la minería de datos, una aplicación sería en la fabricación. ¿A qué se refiere esto? A los modelos del minado de datos se pueden usar para determinar el mejor despliegue de equipo, recursos humanos y materiales, optimización del proceso de fabricación, para que se pueda analizar y determinar la forma más efectiva para elaborar un producto y así ganar más dinero. Y también se utiliza para diseñar los productos, porque se examinan los datos acerca de a lo mejor lo que causa a lo mejor para que compren más productos, también a lo mejor evitar que las partes sean defectuosas, mejorar el diseño, y pues más que nada para diseñar los productos y los consuman los clientes. También otra aplicación sería la medicina. Aquí se aplica a lo mejor, bueno, con los tratamientos en los pacientes. También utilizan los proveedores de atención a la salud, aseguradoras médicas, ya que ellas se benefician del poder determinar cuáles cursos de tratamiento son más efectivos. Y tenemos otra parte que es descubrimiento de relaciones. Es posible determinar los patrones entre atención del paciente y el resultado de los tratamientos. Bueno, a lo mejor con la minería de datos se puede llevar, no sé, aquí puse el ejemplo de un brazo biónico. Se pueden hacer muchas cosas que al usuario le interesan. Por ejemplo, aquí podemos ver un paciente que le amputaron su brazo y lo necesita, y ya con el uso de la tecnología le hicieron una prótesis. Y bueno, esta sería la exposición de tópicos avanzados de base de datos. Espero y haya sido de su agrado. Hasta pronto. Bienvenidos a mi video exposición de tópicos avanzados de bases de datos. Hablaremos sobre el soporte en la toma de decisiones. Bien, para tomar una decisión siempre es importante poner toda la información más relevante, y esta información se divide en dos partes. La primera parte de la información es la estructurada. Podemos encontrar un ejemplo que es una base de datos tradicional. Esta información es la que estamos acostumbrados a administrar,
y a procesar, pero representa una gran desventaja para las empresas, ya que se pierde información muy valiosa que se encuentra no estructurada. La no estructurada se encuentran, aquí podemos ver documentos, eh, videos, audio, imágenes, o sea, es decir, todas las fuentes indirectas que tenemos para recopilar la información. Bueno, con esto el administrador informático cuenta con herramientas necesarias para mantener esta información. Una de estas herramientas es la utilización del XML, que es el lenguaje de marcas extensible, y se puede combinar también con SQL. Bueno, aquí les voy a presentar las bodegas de datos Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesarla, permitiendo su análisis de infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creación de un Data Warehouse representa la mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable. La bodega de datos se encuentra sobre la plataforma del sistema operativo. La seguridad representada en la disponibilidad, confidencialidad y controles de acceso, que son puntos importantes para el Data Warehouse. Y también cuenta con privilegios sobre áreas de almacenamiento y procesamiento. Todo esto se utiliza en esta gran plataforma del Data Warehouse. También cuenta con una infraestructura de comunicación que permite que los diferentes componentes intercambien información. La cantidad de datos contenidos incrementa su importancia. Bien, ahora pasaremos al tema de OLAP. ¿Qué es OLAP? Bueno, es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial, o también se le conoce como Business Intelligence. Su objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello, utiliza estructuras multidimensionales, cubos OLAP, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos y sistemas de transacciones, y se usa en los negocios de ventas, el marketing, la mercadotecnia, informes de dirección, minería de datos y áreas muy similares. ¿Por qué se utiliza OLAP? Bueno, se utiliza para las consultas, generalmente consultas que requieren de gran rapidez. Una base de datos relacional almacenada en tablas discretas y bueno, así generar consultas de alguna multitabla que queramos. Y bien, aquí tenemos una de sus características y creo que es la más importante. Para construir una bodega de datos se necesita herramientas para ayudar a la migración y a la transformación de datos. Las herramientas, como ya les había mencionado, pueden ser el XML fusionado con el SQL, para que así el administrador informático pueda hacer sus consultas. Y vamos a hablar ahora de su funcionamiento. El funcionamiento, ¿a qué se debe? Bueno, el funcionamiento es extraer datos de una o más bases de datos de aplicaciones operacionales. La base de datos es extraída y transformada para eliminar, a lo mejor si tiene alguna inconsistencia o sobrecargas de Data Warehouse. Y bueno, esta extracción se hace para transformarlo y crear en detalle un mejor ambiente, tener el buen acceso a la información y
y que pues más que nada manejar los datos con gran responsabilidad. Bien, ahora vamos a hablar de el procesamiento y el análisis en línea OLAP. Bueno, la razón de usar OLAP para las consultas también es muy importante. Eso es de que es muy veloz. Una base de datos relacional almacena entidades en tablas discretas y que han sido normalizadas. Esta estructura es muy buena para el sistema. Se necesita la rapidez y se necesita la base de datos multidimensional para manejar bases de datos muy complejas y consultas que a lo mejor es relativamente lentas, pero si la manejamos con una base de datos multidimensional nos va a agilizar en todo. Bueno, la herramienta Lab se debe recordar que no es suficiente con solamente almacenar datos, sino también necesitamos procesarlos y así convertirlos en información muy importante para la organización. Ok. Ahora hablaremos sobre los mercados de datos DataMart. Bien, el mercado de datos constituye una tecnología de base de datos que han tomado gran auge debido al crecimiento y muchas veces la subutilización de los grandes bancos de datos históricos almacenados en las organizaciones. Les voy a explicar qué es un mercado de datos DataMart. Es un esquema de almacenamiento, el cual nos permite realizar consultas muy complejas por medio de la interacción e interrelación de múltiples entidades. Y así podemos mantener solo una información importante y la cual puede ser ordenada según los diferentes usuarios, bueno, las necesidades de cada usuario que tenga. Este tipo de mercados nos provee una interfaz de consulta que permite al usuario la posibilidad de análisis para la toma de decisiones. Y bien, el DataMart en sí significa mercado de datos. Vamos a hablar ahora de las fases de construcción de mercados de datos. Aquí tengo un esquema. El primero nos habla sobre la construcción del mercado de datos. Aquí se debe tener un modelo de datos, las herramientas y lo cual se va a necesitar. Después pasamos al segundo paso. Este paso nos sirve para que desarrollemos los procesos de los datos y realicemos programas de entradas. Y una vez que se cumpla con eso, ahora sí vamos a la construcción de los reportes analíticos. ¿En qué consiste? En construir los reportes, tableros de control que se necesiten. Y por último, la construcción de procesos de prueba. Bien, aquí tenemos un ejemplo del análisis del mercado de datos. El mercado de datos se considera una base de datos multidimensional orientada a una materia específica, con la información de interés para un determinado sector de la organización, contribuyendo con los sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Aquí tenemos un ejemplo de un hipercubo que funciona con una representación intuitiva de un evento generado de datos y de más de 3 dimensiones, como pueden ver. Y aquí las dimensiones coexisten para que cada punto sea independiente entre sí. Ok, ahora postproducción del mercado de datos. ¿Esto a qué se refiere? Es la realización del mercado de datos que se tiene
se debe de tener para una visión general, y para ello se realiza la construcción de un depósito de base de datos por medio de una guía de desarrollo, la cual en primer término plantea una pregunta: ¿por qué se quiere un depósito de datos? La respuesta influirá en los alcances del desarrollo, afectará la calidad de los datos y la arquitectura de los sistemas que se elijan para llevarlo a cabo. Lo que esta pregunta busca es tener en claro el objetivo que se persigue. Y aquí tenemos un ejemplo de todo lo que se debe de tener para construir a lo mejor un producto o un servicio. Bien, ahora vamos a hablar de las tecnologías. Existen dos tipos de tecnología: una que interactúa con el usuario y otra que es la de base de datos. La que interactúa con el usuario se llama front-end. También se conocen como herramientas de acceso o herramientas de presentación. Esta herramienta es de consulta. También tiene aplicaciones para los usuarios. A lo que me refiero es que puede haber a lo mejor muchos programas de aplicación como el Excel, el Word, el PowerPoint, y este front-end le permite el acceso a las bases de apoyo. Ok. La interfaz de usuario debe de cumplir con estas funciones para que se lleve a cabo, que es el diseño de formatos, presentación, lógica de la aplicación, manipulación de datos, herramientas de consulta, utilerías y menús. O sea, cosas que el usuario se le faciliten comprender, no como a nosotros que a lo mejor tengamos que programar algo y esos términos no los va a entender el usuario. Hay que adecuarlo. Y tenemos la segunda parte de la tecnología, que es bases de datos. Es una herramienta, como ya sabemos, donde accedemos directamente a la estructura y podemos construir consultas y también informes vía SQL. Bien, SQL, como ya saben nosotros, es un lenguaje muy extendido entre los informáticos, pero no tanto entre los usuarios finales. Aunque estas herramientas se escondan en cierta forma, los comandos del SQL siguen siendo necesarios para tener en claro el modelo relacional en cuanto se quiere hacer algún informe complejo, por lo que su utilización directa no es recomendada para usuarios finales, o sea, para usuarios comunes. Bien, aquí tenemos un ejemplo que a lo mejor se les hace familiar lo que hemos venido trabajando. Y ahora vamos a hablar de la minería de datos o data mining, que es lo mismo. ¿Qué es? La minería de datos es el proceso de detectar información de los conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos, porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay demasiados datos. Y bueno, como nosotros sabemos, es una forma de investigar, pero minuciosamente, ya que si no hacemos una buena investigación, no podemos hacer un buen producto o un buen servicio. Para esto se requieren muchos métodos, a lo mejor encuestas, entrevistas, fuentes directas, fuentes indirectas. El chiste es recopilar información, pero saber estructurarla y saber buscar información. Y aquí tenemos unas aplicaciones de la minería de datos. Se puede aplicar en los bancos, las finanzas, porque los clientes pueden usar una variedad de técnicas de minados de datos, y con esto se puede construir un modelo a fin de determinar si extienden crédito a nuevos solicitantes. El minado de datos se usa exitosamente para detectar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito, ya sea después del hecho o en tiempo real,
para negar a la potencia transacción, y también las utilizan las compañías aseguradoras para determinar los reclamos, a lo mejor que no sean fraudulentos. Ok. Ahora también la minería de datos, una aplicación sería en la fabricación. ¿A qué se refiere esto? A los modelos de minado de datos se pueden usar para determinar el mejor despliegue de equipo, recursos humanos y materiales. Optimización del proceso de fabricación para que se pueda analizar y determinar la forma más efectiva para elaborar un producto y así ganar más dinero. Y también se utiliza para diseñar los productos, porque se examinan los datos acerca de a lo mejor lo que causa eh, lo que causa a lo mejor para que compren más productos. este También a lo mejor evitar que las partes sean defectuosas, mejorar el diseño y pues más que nada para diseñar los productos y los consuman los clientes. También otra aplicación sería la medicina. Aquí se aplica a lo mejor, bueno, con los tratamientos en los pacientes. También utilizan los proveedores de atención a la salud, aseguradoras médicas, ya que ellas se benefician del poder determinar cuáles cursos de tratamiento son más efectivos. Y tenemos otro parte que es descubrimiento de relaciones. Es posible determinar los patrones entre atención del paciente y el resultado de los tratamientos. Bueno, a lo mejor con la minería de datos se puede llevar, no sé, aquí puse el ejemplo de un brazo biónico. Se pueden hacer muchas cosas que, al usuario le interesan. Por ejemplo, aquí podemos ver un paciente que le amputaron su brazo y lo necesita, y ya con el uso de la tecnología le hicieron una prótesis. Y bueno, esta sería la exposición de tópicos avanzados de base de datos. Espero y haya sido de su agrado. Hasta pronto.